El aire acondicionado del banco siempre me ha parecido demasiado frío, o quizá es que el frío venía de adentro, del hueco que se me formaba en el estómago cada vez que tenía que venir a hacer esto. La señorita del otro lado del cristal, una joven con un maquillaje impecable que probablemente tenía la edad de mi nieta, si hubiera tenido una, me miraba con una paciencia profesional. ¿Serían 15,000 pesos, señora Amalia?, preguntó, su voz monótona, como si estuviera preguntando si quería azúcar en el café. Asentí en silencio, incapaz de articular palabra. 15,000 pesos. Era todo lo que quedaba en la cuenta de ahorros, mi pequeño colchón para emergencias, el dinero que había juntado peso a peso durante los últimos 3 años, privándome de pequeños gustos, posponiendo el cambio de ese refrigerador que ya sonaba como un motor viejo. Mientras ella contaba los billetes con una rapidez hipnótica, mi mente voló 2 días atrás. Estaba en la panadería, con las manos cubiertas de harina, sintiendo el calor familiar de los hornos cuando sonó el teléfono. Era Renata. Su voz, desde el primer hola, ya venía envuelta en lágrimas. Mamá, sollozó, y mi corazón de madre, ese músculo tonto y traicionero, se encogió al instante. ¿Qué pasa, mija? ¿Estás bien? Es Damián, continuó, su voz rota por la angustia. Tuvo un accidente en el trabajo. No es grave, gracias a Dios, pero necesita una operación urgente en la rodilla, mamá. El seguro no lo cubre todo, nos faltan 20,000 pesos y no sé qué hacer. Si no se opera ya, podría quedar cojo para siempre. Cada palabra era un puñal. Me imaginé a Damián, mi yerno, un buen muchacho, aunque algo desafortunado con el trabajo, postrado en una cama de hospital. Me imaginé a mi Renata, mi única hija, sola y asustada. Y entonces, como siempre, apareció el fantasma de la culpa que me ha perseguido durante 30 años. Cuando mi Rogelio murió, Renata era apenas una niña. Yo tuve que sacar adelante la panadería sola. Fueron años de levantarme a las 4 de la mañana y acostarme pasada la medianoche. Años de manos agrietadas por la masa y olor a levadura impregnado en la ropa. Años en los que mi hija creció viéndome la espalda mientras yo trabajaba frente al horno. Me perdí festivales escolares, tardes de parque, conversaciones que nunca tuvimos. Siempre me prometí que, cuando pudiera, se lo compensaría, que nunca le faltaría nada, que siempre estaría ahí para ella. Y esa promesa se había convertido en mi debilidad. Renata lo sabía, o quizás simplemente lo sentía. Sabía que su angustia era mi angustia multiplicada por 1000, filtrada a través de décadas de culpa. No te preocupes, mi amor, le dije, mi propia voz temblando. Resolveremos esto. No te voy a dejar sola. ¿De verdad, mamá? Ay, mamá, gracias. No sabes lo que esto significa. El alivio en su voz fue como un bálsamo para mi alma culpable. La señorita del banco deslizó los fajos de billetes por la ranura. Eran 3, de 5,000 pesos cada uno. Los tomé. Se sentían fríos, pesados. 15,000. No eran los 20 que necesitaba, pero era todo lo que tenía. El resto tendría que ver de dónde lo sacaba. Guardé el dinero en mi bolso, un bolso viejo de piel sintética que tenía desde hacía años. Al salir del banco, el sol de Monterrey me golpeó con fuerza, un calor brutal que contrastaba con el hielo que sentía en las entrañas. Me dirigí a mi viejo Tsuru, el coche que me había acompañado durante 15 años. Mientras lo abría, me dije a mí misma, en una súplica silenciosa, que esta sea la última vez. Por favor, Dios, que después de esto, por fin puedan salir adelante. No tenía ni idea de lo equivocada que estaba. Después del banco, en lugar de ir directamente a casa de Renata, decidí pasar por el Soriana que estaba cerca de mi casa. Era una rutina, una forma de anclarme a la normalidad en un día que se sentía cualquier cosa menos normal. Quería comprar los ingredientes para un pastel de 3 leches. Era el favorito de mi hija. Pensé que un pedazo de pastel, algo dulce
y hecho con mis propias manos, podría ser un pequeño consuelo en medio de tanta angustia. Un pequeño recordatorio del hogar, del amor de una madre. El supermercado estaba lleno, como siempre a mediodía. El murmullo de la gente, el sonido de los carritos y la música ambiental creaban un ruido blanco que me ayudó a callar un poco el zumbido de preocupación en mi cabeza. Caminé por los pasillos de forma automática, cogiendo la harina, los huevos, la leche condensada, la evaporada, la media crema. Cada producto que caía en mi canasta era un gesto de amor, un paso más en el ritual que había realizado incontables veces. Llegué a la caja número 5, la de siempre. Detrás del mostrador estaba Isidro. Llevaba trabajando en ese Soriana desde que tengo memoria. Era un hombre de unos 50 y tantos, de bigote canoso y una mirada cansada pero amable. Nos conocíamos de vista, de esos saludos cordiales que se intercambian durante años sin llegar a saber mucho el uno del otro. «Buenas tardes, doña Amalia», me dijo con una leve sonrisa. «¿Mucho trabajo en la panadería?» «Como siempre, Isidro, gracias a Dios», respondí, intentando que mi voz sonara natural. Coloqué los productos en la banda transportadora. Él los fue pasando por el escáner con la eficiencia de la costumbre. Harina, 1 kilo, huevos, 1 docena, azúcar, vainilla, serían 182 pesos, por favor. Abrí mi bolso, el mismo donde había guardado los 15,000 pesos. Saqué mi monedero y conté las monedas y los billetes pequeños que me quedaban para los gastos de la semana. Pagué con el dinero justo, casi exacto. Mientras Isidro me daba el cambio, pasó mi tarjeta de puntos del supermercado. La tarjeta tenía mi nombre completo, Amalia Rivera de Garza. Isidro se quedó mirando la pantalla un segundo más de lo normal. Su expresión cambió sutilmente. La amabilidad profesional se desvaneció, reemplazada por algo que no supe descifrar. ¿Duda? ¿Lástima? Me entregó el ticket. Nuestras miradas se cruzaron. Él bajó la voz, inclinándose un poco sobre el mostrador, como si temiera que alguien más lo escuchara. «Señora Amalia», empezó, su voz apenas un murmullo. «Perdóneme el atrevimiento, de verdad, sé que no es asunto mío, pero la he visto trabajar tan duro todos estos años». Fruncí el ceño, confundida. «¿Qué pasa, Isidro?» Él tragó saliva, como si estuviera a punto de cometer una gran indiscreción. «Es que su hija, Renata, a veces viene por aquí con su esposo y, bueno, el otro día los escuché hablando. No pude evitarlo. Estaban justo aquí». Hizo un gesto hacia el pasillo de vinos y licores. Mi corazón empezó a latir un poco más rápido. «¿Qué escuchaste?» Isidro vaciló. Sus ojos se movieron nerviosamente, asegurándose de que nadie prestara atención. «Señora, la operación de su yerno no es en un hospital. Es el enganche de una camioneta Sierra. Los vi ayer en la agencia de la avenida Gonzalitos, presumiendo como si se hubieran sacado la lotería». Las palabras me golpearon como si me hubieran echado un balde de agua helada. Me quedé sin aire. El ruido del supermercado se desvaneció, dejando solo un pitido agudo en mis oídos. Debo haber palidecido, porque la cara de Isidro se llenó de preocupación. «No, no puede ser», susurré. «Estás equivocado. Mi hija no... Ella no haría eso». «Lo siento mucho, de verdad, señora Amalia», dijo él, su voz llena de una compasión genuina. «Quizá entendí mal, pero se veían tan felices, tan despreocupados, y hablaban de que con el último empujón de su mamá por fin la tendrían. Solo pensé que debía saberlo. No supe qué decir. Tomé mis bolsas de forma automática. «Gracias, Isidro», musité, aunque las palabras se sentían extrañas en mi boca. Me di la vuelta y caminé hacia la salida, sintiendo las miradas de la gente sobre mí, aunque probablemente nadie me estaba prestando atención. Mi mundo, que hacía un minuto era sólido y comprensible, ahora se estaba inclinando sobre un eje inestable. No podía ser verdad,
Simplemente no podía. Salí del supermercado y el calor de la tarde me abofeteó. El sol pegaba con fuerza sobre el asfalto del estacionamiento, creando ondas de calor que distorsionaban el aire. Debería haber ido a mi coche. Debería haber ido a casa de Renata a entregarle el dinero y desmentir con mis propios ojos esa calumnia terrible. Debería haber hecho muchas cosas, pero no hice ninguna. Mis pies, como si tuvieran voluntad propia, me llevaron hacia el extremo del estacionamiento, lejos de la entrada principal. Me detuve junto a una fila de carritos de supermercado abandonados, en un punto desde donde se podía ver perfectamente la entrada y la zona de aparcamiento preferente. Me sentía ridícula. ¿Qué estaba haciendo? ¿Espiando? Yo, Amalia Rivera, escondiéndome como una delincuente para vigilar a mi propia hija. Era absurdo. Las palabras de Isidro resonaban en mi cabeza una y otra vez. Una camioneta cierra, presumiendo el último empujón de su mamá. Era una locura. Renata me había llamado llorando. Había escuchado el pánico en su voz. Una madre sabe cuándo su hijo sufre, ¿o no? ¿Podía haberme equivocado tanto? Me recargué en la pared de ladrillo de un local contiguo, buscando la sombra. El olor a basura de unos contenedores cercanos me llegó, un olor agrio y desagradable que parecía encajar con la podredumbre que empezaba a sentir en mi interior. Saqué el teléfono. Estuve a punto de marcar el número de Renata. Quería gritarle, preguntarle, exigirle una explicación. Pero, ¿qué le iba a decir? ¿El cajero del súper me dijo que eres una mentirosa? Sonaba patético. Me convertiría en la mala, en la madre desconfiada, en la suegra metiche. Así que esperé. No sabía muy bien qué esperaba ver, pero una fuerza más poderosa que mi razón me mantuvo allí, inmóvil, con las bolsas del mandado a mis pies. Pasaron 5 minutos, 10. El sol empezó a calar a pesar de la sombra. Empecé a sentirme estúpida. Isidro debió haberse equivocado. Seguro que confundió a mi hija con otra persona. Renata y Damián estarían en el hospital o en casa, preocupados por la operación. Yo estaba aquí, perdiendo el tiempo, dudando de mi propia sangre por el chisme de un extraño. Estaba a punto de irme, de sacudir la cabeza y olvidar este episodio surrealista, cuando lo vi. No era mi viejo Tsuru, ni el Sentra usado que Damián manejaba. Era una camioneta, una GMC Sierra Negra, tan nueva que brillaba bajo el sol, tan pulcra que parecía recién salida del salón de exhibición. Viró con una suavidad arrogante hacia uno de los cajones de estacionamiento más cercanos a la entrada. No tenía placas, solo un permiso de circulación provisional pegado en el parabrisas. Mi respiración se atoró en mi garganta. La puerta del conductor se abrió y bajó Damián. No llevaba ropa de trabajo, ni se veía como alguien que acabara de salir de una emergencia médica. Llevaba unos jeans de marca, una camisa polo impecable y unos lentes de sol que se quitó con un gesto de suficiencia. Se estiró, sonriendo, y se recargó en la camioneta, admirándola. Luego, la puerta del copiloto se abrió y bajó Renata. Mi Renata llevaba un vestido de verano que yo nunca le había visto, uno que claramente no era de oferta. Su cabello estaba perfectamente peinado, con unos reflejos dorados que brillaban con el sol. En su brazo colgaba un bolso de piel que debió costar más que mi refrigerador. Se rió de algo que dijo Damián, una risa cristalina y despreocupada que no contenía ni una pizca de la angustia que yo había escuchado por teléfono. Se acercaron a la parte trasera de la camioneta y abrieron la cajuela. Estaba llena de bolsas. Bolsas de Liverpool, de Palacio de Hierro, de tiendas que yo solo conocía por sus escaparates. Empezaron a sacar las bolsas, riendo, como una pareja joven y exitosa disfrutando de un día de compras. Me quedé paralizada. El aire se volvió denso, pesado, imposible de respirar. Cada risa, cada gesto de complicidad,
Era una palada de tierra sobre la confianza que yo había depositado ciegamente en ellos. No había operación, no había emergencia, no había angustia. Solo había una camioneta nueva y un engaño tan grande y tan cruel que me dejó sin fuerzas, apoyada contra la pared, con el corazón hecho polvo a mis pies. El camino a casa fue un borrón. No recuerdo las calles que tomé, ni los semáforos en los que me detuve. Mitsuru se movía por la ciudad en piloto automático, mientras mi mente se había quedado anclada en aquella imagen del estacionamiento. Cuando por fin llegué a mi pequeña casa, la que está justo detrás de la panadería, entré y dejé las bolsas del mandado sobre la mesa de la cocina. Los huevos, la harina, las leches para el pastel, todo parecía una burla. Me senté en mi sillón favorito, el que tiene la tela un poco gastada por los años, y en la quietud de mi sala, las puertas de mi memoria se abrieron de par en par, no para recordar momentos felices, sino para inaugurar una exposición. La exposición de mi propia estupidez. Lo llamé el Museo del Dolor, y yo era la única visitante. El primer pasillo estaba dedicado a las emergencias médicas. La pieza central, por supuesto, era la operación de rodilla de Damián, pero a su lado había otras obras maestras del engaño. Recordé claramente, hacía como un año, cuando Renata me llamó llorando porque necesitaba una endodoncia urgente. Me duele horrible, mamá, no puedo ni comer. Cuesta 8,000 pesos y no los tenemos. Esa misma tarde le transferí el dinero. 2 días después, vi una foto que su prima subió a Facebook. Renata y Damián cenando en un restaurante de carnes en San Pedro, sonriendo, con una copa de vino en la mano. Cuando le pregunté, me dijo que era una foto vieja, que su prima la había subido tarde. Y yo, por supuesto, le creí. Luego estaba la vez que la madre de Damián, una señora que vive en Veracruz, supuestamente se enfermó gravemente. Necesita unos medicamentos especiales, mamá. Son muy caros. ¿Podrías prestarnos 5,000 pesos? Te los devolvemos en cuanto Damián cobre. Nunca me los devolvieron. Meses después, hablando con una tía lejana, me enteré de que la señora gozaba de una salud de hierro. Caminé mentalmente al siguiente salón, las oportunidades de negocio. Este era el favorito de Damián. Hace 2 años, llegó a la casa con los ojos brillantes de emoción. Tenía una oportunidad de oro para invertir en criptomonedas. Solo necesitaba un pequeño capital inicial de 30,000 pesos. Me prometió que en 6 meses me devolvería el doble. Le di el dinero sacado de los ahorros que había destinado para cambiar los hornos de la panadería. 6 meses después, me dijo que el mercado se había desplomado, que lo había perdido todo. Vi la decepción en su rostro y sentí lástima por él. Le dije que no se preocupara, que el dinero iba y venía. ¡Qué ingenua! A su lado estaba el negocio de importación de artesanías de Renata. Necesitaba 10,000 pesos para empezar. Se los di. Nunca vi ni una sola artesanía. El negocio, me dijo, no funcionó por la burocracia. La exposición continuaba, sala tras sala. La sala de las deudas inesperadas, con la vez que tuvieron que pagar una multa de tránsito inventada o el recargo del predial que nunca existió. La sala de las reparaciones del hogar, donde cada mes se descomponía algo nuevo en su departamento rentado. El boiler, la estufa, una fuga de agua, yo pagaba, siempre pagaba. Y la pieza más dolorosa de todo el museo estaba en una pequeña alcoba, casi escondida. Eran mis aretes de filigrana de oro, los que mi madre me había regalado en mi boda. Hacía un par de años, Renata había llegado desolada. Había usado la tarjeta de crédito para una emergencia y los intereses la estaban comiendo viva. Debía 12,000 pesos. No me pidió dinero. Lloró y dijo que tendría que vender su laptop, la que usaba para buscar trabajo. Su manipulación fue tan sutil, tan perfecta. Al día siguiente, fui a una casa de empeño y dejé mis aretes. Le di el dinero. Ella me abrazó, llorando de gratitud. Te los voy a recuperar, mamita, te lo juro.
Nunca más volví a ver mis aretes, y ahora, al recordar ese bolso de piel que llevaba en el estacionamiento, un bolso que seguramente costaba más que mis aretes, sentí una náusea amarga que me subió por la garganta. Cada recuerdo era una pieza en la exhibición, y al verlas todas juntas, la imagen era clara y devastadora. No eran eventos aislados de mala suerte, era un patrón, un sistema, un modelo de negocio en el que mi amor y mi culpa eran la materia prima, y mi dinero era el producto final. Me quedé sentada en mi sillón durante horas, viendo pasar la luz de la tarde por la ventana, mientras recorría una y otra vez mi museo personal. No sentía rabia, aún no, solo sentía un vacío inmenso, el vacío de darme cuenta de que la persona a la que le había dado todo, no solo mi dinero, sino mi confianza y mi amor incondicional, me había estado robando a plena luz del día, con una sonrisa en los labios y lágrimas de cocodrilo en los ojos. El sol ya se había ocultado, y la casa estaba en penumbras cuando por fin me moví. Mis músculos estaban entumecidos, pero mi mente estaba extrañamente clara. La negación había muerto en el estacionamiento de Soriana. Lo que quedaba era una necesidad fría y urgente de confirmación, de tener pruebas irrefutables que silenciaran esa pequeña voz en mi interior que todavía susurraba: quizá hay una explicación lógica. Solo había una persona a la que podía llamar. Mi hermana Marisol. Marisol era 2 años menor que yo, y éramos tan diferentes como el día y la noche. Yo era la soñadora, la que siempre veía lo bueno en la gente. Ella era la pragmática, la que siempre veía las intenciones ocultas. Muchas veces habíamos chocado por eso, especialmente en lo que respectaba a Renata. Esa niña te tiene tomada la medida, Amalia, me había dicho más de una vez. Yo siempre la acusaba de ser cínica, de tenerle celos a su sobrina. Ahora, sus palabras resonaban en mi cabeza como una profecía. Marqué su número con los dedos temblorosos. Contestó al segundo tono. Amalia, qué milagro. ¿Pasó algo? No pude andarme con rodeos. Mi voz salió como un susurro ronco. Marisol, tenías razón, sobre Renata. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No fue un silencio de sorpresa, sino uno de espera, como si hubiera estado esperando esta llamada durante años. ¿Qué pasó ahora?, preguntó con calma. Le conté todo: la llamada de Renata, el dinero, la visita al banco, las palabras de Isidro en el supermercado y la escena de la camioneta y las bolsas de compras. Hablé sin parar, vomitando la historia como si fuera un veneno que necesitaba sacar de mi sistema. Cuando terminé, me quedé sin aliento, esperando su te lo dije. Pero Marisol no dijo eso. Su voz fue suave, casi tierna. Ay, hermanita, lo siento mucho. Sé lo que debes estar sintiendo. Necesito saber, Marisol, supliqué. Necesito saber que no me estoy volviendo loca. Tú que te mueves más, que sabes más de redes sociales, ¿tú has visto algo? ¿Que si he visto algo? Soltó una risa sin alegría. Amalia, lo he visto todo, pero cada vez que intentaba insinuarte algo, me echabas de tu casa. Espérame tantito. Escuché el sonido de un teclado. Renata te tiene bloqueada de su Instagram y su Facebook, por supuesto, pero a mí no. Y Damián es tan estúpido que tiene su perfil público. ¿Quieres ver a dónde se fue el dinero de la endodoncia del año pasado? A un fin de semana en un hotel boutique en San Miguel de Allende. ¿Y los 5,000 pesos para la mamá enferma de Damián se convirtieron en boletos para un concierto de Bad Bunny? ¿Y el dinero del boiler descompuesto del mes pasado? Es este reloj que Damián no deja de presumir en sus fotos. Mientras hablaba, mi teléfono empezó a vibrar. Eran notificaciones de WhatsApp. Marisol me estaba mandando las capturas de pantalla. Una a una las abrí, y cada imagen era un clavo más en el ataúd de mi confianza. Vi a mi hija y a su esposo posando en restaurantes lujosos, brindando con cócteles caros, vistiendo ropa que yo jamás podría pagar.
Vi las fechas de las publicaciones, y mi mente, ahora terriblemente lúcida, las conectó instantáneamente con las fechas de sus emergencias. Coincidían, todas y cada una de ellas. La prueba final, la más grotesca, fue la última foto que me mandó Marisol. Era una captura de pantalla de las historias de mejores amigos de Damián, publicada apenas unas horas antes. Se veía su mano sosteniendo un documento. Era el contrato de compra-venta de la GMC Sierra, y el muy imbécil había escrito encima: conseguida gracias a la mejor suegra del mundo por el empujón final. Te queremos. El aire se escapó de mis pulmones. Lo leí una y otra vez. La mejor suegra del mundo. El empujón final. Se estaban burlando de mí. No solo me estaban mintiendo y robando, se estaban riendo de mí a mis espaldas, celebrando mi ingenuidad. ¿Estás ahí, Amalia?, preguntó Marisol, su voz sacándome del trance. Sí, respondí, mi voz ahora firme, desprovista de cualquier temblor. El dolor seguía ahí, pero ahora estaba cubierto por una capa de hielo. Gracias, hermana. Ya vi todo lo que necesitaba ver. Colgué el teléfono. Ya no había dudas, ya no había explicaciones posibles. Solo había una verdad, tan fea y tan afilada como un trozo de vidrio roto, y yo la estaba sosteniendo en mis manos. Estaba sentada en la oscuridad, con la luz del teléfono iluminando mi rostro y las grotescas imágenes de la traición de mi hija. Mi mente era un torbellino. ¿Qué hacía ahora? ¿Los confrontaba? ¿Les gritaba? ¿Les exigía que me devolvieran hasta el último centavo? Cada opción parecía inútil, un despliegue de drama que solo les daría más armas para manipularme, para convertirme en la villana. Mientras mi cabeza daba vueltas, el teléfono volvió a sonar. El nombre de Renata brilló en la pantalla. Por un momento no quise contestar. Quería arrojar el teléfono contra la pared, pero una curiosidad morbosa, la necesidad de escuchar hasta dónde llegaba su descaro, me hizo deslizar el dedo y aceptar la llamada. Mamá, su voz sonó al otro lado de la línea, y era la voz más alegre y cantarina que le había escuchado en meses. Era la voz de alguien que no tiene ni una sola preocupación en el mundo. Me revolvió el estómago. Hola, mija, respondí, esforzándome por mantener mi voz neutra. Oye, solo te llamaba para darte las gracias de nuevo. No tienes una idea de cómo nos salvaste. Damián ya está mucho mejor. La operación fue un éxito total. El doctor dijo que en un par de semanas estará como nuevo. Escuché sus mentiras, una tras otra, y sentí una calma gélida apoderarse de mí. Era como ver a un actor mediocre recitar un guión mal escrito. Cada palabra era falsa. Cada inflexión de su voz era un insulto a mi inteligencia. Me da gusto, hija, dije, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. Sí, estamos súper contentos, continuó, ajena a la tormenta que se gestaba al otro lado del teléfono. Oye, y hablando de eso, sé que es un pésimo momento y me da muchísima pena molestarte otra vez, pero ahí estaba, la pausa dramática, la preparación para el siguiente acto. El doctor dijo que para que la recuperación sea más rápida, necesita unas terapias especiales y unos medicamentos que no son nada baratos. Ya sabes, cosas para la inflamación y eso. Hicimos cuentas y son otros 20,000 pesos. 20,000 pesos. La cifra quedó flotando en el aire entre nosotras. Lo dijo con una naturalidad pasmosa, como si estuviera pidiendo que le pasara la sal. Después de la camioneta, después de las bolsas de Liverpool, después de las vacaciones en Cancún, todavía tenía el descaro de pedirme más, de inventar una nueva mentira sobre la mentira anterior. Esa fue la gota que derramó el vaso. En ese preciso instante, algo dentro de mí se rompió, o quizá algo se forjó. El dolor, la tristeza, la culpa, todo se quemó, se fundió y se transformó en una aleación dura y fría. La resolución, me di cuenta de que seguir dándole dinero no era un acto de amor, era un acto de cobardía. Era mi forma de evitar el conflicto,
de no tener que enfrentar la clase de persona en la que se había convertido mi hija. Al darle todo lo que pedía, yo no la estaba ayudando, la estaba destruyendo, alimentando su codicia, validando sus engaños, impidiéndole crecer. Estaba siendo cómplice de su decadencia moral. Y esa noche decidí que se había acabado, pero no iba a haber gritos, no iba a haber un enfrentamiento caótico. La herida era demasiado profunda para un simple estallido de furia. Esto merecía algo más, merecía un final calculado, una lección que no pudiera ignorar ni manipular. Una calma absoluta se instaló en mi corazón. Sabía exactamente lo que tenía que hacer. Claro, mija, dije, y mi voz sonó tan dulce y comprensiva que hasta yo misma me sorprendí. No te preocupes, déjame ver qué puedo hacer. Mañana te llamo y nos ponemos de acuerdo. ¿De verdad, mamá? Ay, eres la mejor. Te quiero, te quiero, te quiero, exclamó, su voz llena de un júbilo falso que ahora me resultaba completamente transparente. Yo también te quiero, Renata, respondí. Y colgué. Y era verdad. Todavía la quería. Pero el amor, me di cuenta esa noche, no siempre es suave y permisivo. A veces, el amor tiene que ser afilado. A veces, para salvar a alguien, primero tienes que dejar que se estrelle contra el muro que él mismo ha construido. Y yo iba a asegurarme de que el muro de Renata fuera sólido, alto e ineludible. Después de colgar el teléfono, no me moví de mi sillón durante casi una hora. La oscuridad de la sala me envolvía como un manto, pero mi mente estaba más lúcida que nunca. Se había acabado el tiempo de llorar. Se había acabado el tiempo de dudar. Lo que sentía ya no era solo el dolor de una madre traicionada. Era la ofensa a una vida entera de trabajo duro. Cada peso que les había dado, cada billete que había salido de mi cuenta, no era solo dinero. Era una representación tangible de mi sudor. Eran las madrugadas frente al horno, las tardes de pie despachando en el mostrador, los fines de semana que no me tomé, las vacaciones que nunca existieron. Eran mis manos artríticas, mi espalda adolorida, mis ojos cansados. Y ellos habían tomado todo eso, todo ese sacrificio, y lo habían convertido en cenas caras, ropa de marca y una estúpida camioneta de lujo. La rabia que sentí era una rabia fría, silenciosa. No era explosiva, sino implosiva. Se concentró en un punto duro y denso en el centro de mi pecho. Y de esa rabia nació una claridad absoluta. Me di cuenta de que una confrontación directa, llena de gritos y acusaciones, era exactamente lo que Renata esperaría. Sabría cómo manejarla. Lloraría, se haría la víctima, me acusaría de ser una madre cruel y desconfiada, y de alguna manera, al final de la discusión, yo terminaría sintiéndome culpable. Era su especialidad. No, no le iba a dar ese gusto. Esta vez, yo iba a escribir el guión. Yo iba a dirigir la escena. Y el final no sería el que ella esperaba. Me levanté del sillón. Mis movimientos eran deliberados, sin la vacilación que me había caracterizado durante tanto tiempo. Fui a la cocina y puse a calentar agua para un té de manzanilla. Mientras esperaba, abrí la libreta donde llevaba las cuentas de la panadería. En una hoja limpia empecé a escribir. No escribí una carta de reproches. Escribí una lista. Una lista de todas las veces que me habían pedido dinero en los últimos 2 años, con la fecha aproximada y la razón que me habían dado. La endodoncia, el boiler descompuesto, el negocio de criptomonedas, la mamá enferma de Damián. A medida que la lista crecía, el monto total se iba acumulando en mi cabeza, una cifra obscena que me revolvía el estómago. Bebí mi té lentamente, sintiendo cómo el calor me calmaba los nervios, pero no la determinación. Analicé la situación como si fuera un problema de negocios, no una crisis familiar. ¿Cuál era mi objetivo? No era recuperar el dinero. Sabía que eso era imposible. No era herirlos por herir. La venganza nunca había sido mi estilo.
Mi objetivo era quitarles el poder que tenían sobre mí. Era cerrar la fuente de ingresos que yo representaba. Y, sobre todo, era obligarlos a enfrentarse, sin escapatoria posible, con la imagen real de sí mismos. Necesitaba que el espejo en el que se vieran fuera tan claro y tan brutal que no pudieran apartar la mirada. Apagué la luz de la cocina y fui a mi habitación. Me acosté en la cama, pero no para dormir. Pasé la noche en vela, con los ojos abiertos en la oscuridad, diseñando mi plan, cada detalle, cada paso, cada palabra. Fue la noche más larga de mi vida, pero también fue la noche en que Amalia, la madre crédula y abnegada, murió, y en su lugar nació otra mujer. Una mujer que había olvidado que, antes de ser madre, había sido una luchadora. Y esa noche recordó cómo pelear. A las 9 de la mañana del día siguiente, yo ya estaba de pie y vestida. No con mi ropa de trabajo habitual, manchada de harina, sino con mi mejor traje sastre, el que usaba para las citas importantes en el banco. Me sentía como una soldado poniéndose la armadura. Mi primera llamada no fue para Renata, fue para una de mis clientas más antiguas, la señora Eugenia, una mujer de sociedad cuyo esposo era un reconocido abogado. Le expliqué vagamente que tenía un problema familiar delicado y necesitaba asesoría legal discreta. Media hora después, tenía una cita para ese mismo mediodía con el licenciado Vidal, un colega de su esposo. El despacho del licenciado Vidal estaba en un edificio moderno en San Pedro. Todo era cristal, acero y silencio. Me sentí pequeña e insignificante en esa recepción lujosa, pero enderecé la espalda y recordé por qué estaba allí. El licenciado Vidal era un hombre de unos 60 y tantos, con el cabello plateado y unos ojos agudos que parecían ver más allá de las palabras. Me ofreció un café y me escuchó sin interrumpirme durante casi una hora. Le conté toda la historia, desde el principio. Le mostré las capturas de pantalla que me había mandado Marisol, incluyendo la grotesca foto del contrato de la camioneta. Cuando terminé, se reclinó en su silla de piel y se quedó en silencio por un momento, observándome. No vi lástima en su mirada, sino una especie de respeto profesional. Señora Amalia, dijo finalmente. Su voz era grave y mesurada. Legalmente, el dinero que usted les dio se considera una donación. Recuperarlo sería un proceso largo, costoso y probablemente infructuoso. Se basaría en probar el engaño y ellos simplemente alegarían que eran préstamos que pensaban pagar. Asentí. No vengo a recuperar el dinero, licenciado. Ya lo di por perdido. Él enarcó una ceja. Entonces, ¿qué es lo que busca? Quiero protegerme, respondí. Mi voz firme. Quiero asegurarme de que no puedan tocar un centavo más de mi patrimonio. La panadería es el trabajo de mi vida. Es lo único que tengo. Y quiero que esto se detenga. Pero no sé cómo hacerlo sin que todo explote en un drama de gritos y acusaciones que no llevará a ninguna parte. El licenciado Vidal sonrió levemente. Entiendo. Usted no busca una batalla legal, sino una victoria estratégica. Me gusta. Se inclinó sobre su escritorio. Mire, señora, por lo que me cuenta, su hija y su yerno son lo que llamamos parásitos emocionales. Se alimentan de la culpa y el amor. La confrontación directa es su campo de juego. Llorarán, la culparán, la harán sentir como la peor madre del mundo. Usted no puede ganar en su terreno. ¿Entonces qué hago?, pregunté, sintiendo un hilo de esperanza. Cambiamos el campo de juego, dijo él, sus ojos brillando con inteligencia. Los sacamos de la oscuridad de los secretos familiares y los ponemos bajo un foco de luz tan brillante que no puedan esconderse. No se trata de gritarles que son mentirosos. Se trata de presentarles pruebas físicas e irrefutables de una manera tan pública y tan inesperada que su única opción sea el silencio y la vergüenza. Me explicó su idea. No era un plan legal,
Era un plan de ejecución psicológica. Era audaz, era arriesgado y era absolutamente perfecto. Para que esto funcione, continuó, usted necesita dos cosas. Primero, un control absoluto sobre sus emociones. Ni una lágrima, ni un grito. Frialdad y determinación. Segundo, necesita blindar sus activos inmediatamente, antes de actuar. Salí de ese despacho sintiéndome más fuerte de lo que me había sentido en años. Ya no era solo una madre herida, era una estratega. Tenía un plan, y por primera vez sentí que tenía el control. El licenciado Vidal no solo me había dado asesoría legal, me había dado un arma, y yo estaba dispuesta a usarla. La parte más difícil del plan del licenciado Vidal, al menos al principio, fue el silencio. Estaba acostumbrada a hablar con Renata casi a diario. Sus llamadas, que antes me parecían una muestra de cariño, ahora las reconocía como lo que eran. Un constante monitoreo de mi estado de ánimo y mis finanzas. Esa tarde, como era de esperar, Renata llamó. «¿Y entonces, mamá, pudiste ver algo del dinero?» Su voz era casual, pero yo podía detectar la impaciencia debajo. Respiré hondo, recordando las instrucciones del abogado. Calma, control. «Todavía estoy en eso, mija», respondí. Mi tono deliberadamente vago. «Han surgido unos gastos imprevistos en la panadería. Dame un par de días». «Un par de días», repitió, y la irritación se filtró en su voz. «Es que es un poco urgente, mamá». «Lo sé, mi amor. Haré lo que pueda», dije con una dulzura empalagosa. «Te llamo en cuanto sepa algo». Y colgué antes de que pudiera protestar. Fue la primera de muchas llamadas. Durante los siguientes 3 días, Renata me llamó al menos 5 veces al día. Sus mensajes pasaron de ser salameros. «¿Cómo estás, mamita linda?», a ser pasivo-agresivos. «Ojalá todo esté bien. Andamos muy preocupados por acá», y finalmente a ser abiertamente molestos. «Mamá, necesito una respuesta». ¿Sí o no? Yo respondía a 1 de cada 5 mensajes, siempre con evasivas. «Estoy muy ocupada con un pedido grande. Se descompuso el horno. Ha sido un caos. Hablamos más tarde, hija». Cada mensaje que ignoraba era una pequeña victoria. Un ladrillo más en el muro que estaba construyendo a mi alrededor. Este silencio estratégico tenía un doble propósito. Primero, me daba el tiempo que necesitaba para ejecutar la otra parte del plan, blindar mis finanzas. Segundo, y más importante, estaba alterando el equilibrio de poder. Por primera vez en años, yo no estaba reaccionando a sus crisis. Ellos estaban reaccionando a mi silencio. La incertidumbre los estaba volviendo locos. Y eso era exactamente lo que quería. Mientras tanto, Marisol se convirtió en mi aliada indispensable. Ella, que entendía el mundo de las redes sociales mucho mejor que yo, se dedicó a ser mis ojos y oídos. «No han publicado nada nuevo», me informó al segundo día. «Están en modo silencioso. Seguro se están oliendo que algo raro pasa». «Mejor», respondí, «que se pongan nerviosos». Marisol también hizo algo más. Discretamente, a través de una amiga en común que todavía seguía a Renata, consiguió más información. Se enteró de que la famosa operación no solo era mentira, sino que el dinero que pedían con tanta urgencia era para pagar el primer servicio de la camioneta y un viaje de fin de semana que planeaban hacer a la Huasteca Potosina. La desfachatez de esa gente no tenía límites. Cada nueva pieza de información que Marisol me daba era como combustible para mi resolución. Apagaba cualquier rescoldo de duda o culpa que pudiera quedarme. El tercer día, Damián intentó una táctica diferente. Me mandó un mensaje de texto. Era largo y lleno de un sentimentalismo barato. «Suegrita, sé que hemos sido una carga. A veces me da vergüenza tener que pedirle ayuda. Solo quiero que sepa que la admiramos y la queremos. Usted es un ejemplo para nosotros. Esperamos algún día poder devolverle todo lo que ha hecho». Leí el mensaje y sentí asco. Era tan transparente,
tan burdamente manipulador. No respondí. Esa noche, Renata hizo el último intento. Me llamó, y esta vez estaba llorando de verdad, pero no eran lágrimas de angustia, eran lágrimas de frustración. No entiendo qué te pasa, mamá. Nunca te habías portado así. ¿Hicimos algo malo? ¿Estás enojada con nosotros? Solo dinos. Escuché su voz, la misma voz que me había engañado tantas veces. Pero ahora oía la falsedad, oía el pánico de alguien a quien le están cerrando el grifo. No estoy enojada, Renata, dije con una voz tan serena que debió haberla desconcertado. He estado muy ocupada, es todo. Mañana te tengo una respuesta definitiva, te lo prometo. Colgué. La partida de ajedrez estaba llegando a su fin, y yo estaba a punto de hacer mi jaque mate. Mientras jugaba mi juego, de silencio con Renata y Damián, mis días estaban llenos de una actividad febril y silenciosa. Siguiendo al pie de la letra las indicaciones del licenciado Vidal, me dediqué a construir una fortaleza financiera alrededor de la panadería y de mis pocos ahorros. Mi primera visita fue al banco, el mismo donde días antes había retirado el dinero con el corazón encogido. Esta vez entré con la cabeza en alto. Solicité hablar con el gerente, un hombre joven y eficiente que ya me conocía como clienta. Le expliqué que por motivos de planificación patrimonial quería mover la mayor parte de mis ahorros a un fondo de inversión a largo plazo, uno que no permitiera retiros fáciles e inmediatos. Quiero algo seguro, pero que no esté a la mano, le expliqué. Algo que me obligue a pensarlo 2 veces antes de tocarlo. El gerente asintió, comprensivo. En menos de 1 hora, el dinero que quedaba en mi cuenta de ahorros, la que Renata conocía, se había reducido a una cantidad mínima, apenas lo suficiente para los gastos operativos de la semana. El resto estaba ahora en un lugar seguro, lejos de las emergencias impulsivas. Fue como poner mi dinero en una caja fuerte cuya combinación yo misma me esforzaría por olvidar. El segundo paso fue más complejo. La panadería, el dulce esfuerzo, era mi vida. La había registrado a mi nombre, como persona física. Hacía más de 30 años. El licenciado Vidal me había explicado el riesgo. Si algún día, en un momento de debilidad, yo firmaba como aval de Renata o Damián, o si ellos lograban de alguna manera enredarme en una de sus deudas, los acreedores podrían ir contra mi negocio. Vamos a convertir el dulce esfuerzo en una SAS, me había dicho. Una sociedad por acciones simplificada. Usted será la única accionista. La panadería se convertirá en una entidad legal separada de usted. Sus finanzas personales y las del negocio quedarán completamente deslindadas. Será un muro de contención. El proceso requería papeleo, visitas al notario y varias conversaciones con mi contador. Fue agotador, pero cada firma que estampaba en un documento, cada trámite que completaba, se sentía como un acto de liberación. Estaba reclamando mi vida, mi trabajo, estaba declarando, en el lenguaje silencioso de los documentos legales, que mi sacrificio tenía un límite. Mi contador, don Aurelio, un hombre mayor y sabio, notó el cambio en mí. Anda muy seria, doña Amalia, me dijo un día mientras revisábamos unos papeles. ¿Todo en orden? Lo miré y por un momento estuve a punto de derrumbarme y contarle todo, pero me contuve. Todo en perfecto orden, don Aurelio, respondí. Simplemente estoy poniendo la casa en orden. Y era verdad. No solo estaba ordenando mis finanzas, estaba ordenando mi vida, mis prioridades. Durante años, la prioridad había sido la felicidad de Renata, una felicidad que yo intentaba comprarle a costa de la mía. Ahora, la prioridad era mi paz mental, la seguridad de mi futuro, la dignidad de mi trabajo. El último día, cuando salí de la notaría con el acta constitutiva de mi nueva empresa en la mano, sentí un orgullo que no había sentido en mucho tiempo. No era el orgullo de una gran victoria, sino el orgullo silencioso de haber cuidado de mí misma, de haber sido mi propia defensora.
Llegué a la panadería y me quedé un rato en la puerta, mirando el letrero que mi esposo y yo habíamos pintado juntos tantos años atrás. El dulce esfuerzo. Nunca un hombre había tenido tanto sentido. Y ahora por fin el esfuerzo estaba protegido. La fortaleza estaba construida. Los muros eran altos y las puertas estaban cerradas. Ahora solo faltaba esperar el momento adecuado para que el enemigo se estrellara contra ellos. Con la fortaleza financiera ya construida, llegó el momento de pasar a la ofensiva. Era la mañana del cuarto día de mi silencio estratégico. Sabía que la paciencia de Renata y Damián estaba llegando a su límite. Era hora de lanzar la carnada. Respiré hondo y marqué su número. Renata contestó al instante, como si hubiera estado pegada al teléfono. Mamá, su voz sonaba ansiosa, una mezcla de esperanza e irritación. Adopté mi tono más dulce y maternal, un tono que no había usado en días y que ahora se sentía como un disfraz. Hola, mija, te llamo por lo que hablamos. Ya tengo una solución. Escuché un suspiro de alivio al otro lado de la línea. Ay, mamá, gracias a Dios. ¿De verdad conseguiste el dinero? Conseguí algo mejor, dije, haciendo una pausa para crear suspenso, pero es algo que prefiero hablar en persona. Además, quiero celebrar que Damián ya está bien. ¿Qué les parece si los invito a cenar esta noche para festejar su recuperación? Hubo un breve silencio. Probablemente estaba sorprendida. Mis soluciones solían ser transferencias bancarias rápidas y sin preguntas. No invitaciones a cenar. ¿A cenar?, repitió. Sí, continué, mi voz llena de un entusiasmo fingido. Se lo merecen, han pasado por mucho estrés. Quiero consentirlos. ¿Qué les parece la Nacional? He oído que es buenísimo. Yo invito, por supuesto. Es mi regalo, la Nacional. La mención del restaurante fue la clave. No era una simple taquería. Era uno de los restaurantes más caros y exclusivos de Monterrey, un lugar al que yo jamás iría por mi cuenta. Era un símbolo de estatus, de lujo, el tipo de lugar que ellos adoraban y al que solo podían aspirar gracias a mi dinero. Al ofrecerles eso, no solo les estaba ofreciendo una cena, les estaba validando su estilo de vida. Les estaba diciendo todo está bien, la abuela sigue siendo un cajero automático. La reacción de Renata fue inmediata. Su tono cambió de la ansiedad a la euforia. ¿La Nacional? Mamá. Pero eso es carísimo. ¿Estás segura? Su protesta era tan falsa como un billete de 3 pesos. Completamente segura, afirmé. Nada es demasiado para mi única hija. Los veo ahí a las 9, ¿les parece? Claro que sí, mamá. Perfecto. ¡Ay, qué emoción! Gracias, gracias. Gracias, exclamó, su voz ahora rebosante de alegría. Te queremos mucho, mamita. Yo también los quiero, dije, y colgué. Dejé el teléfono sobre el mostrador de la cocina. Me sentía un poco sucia. La manipulación, incluso cuando se usa como arma contra los manipuladores, deja un sabor amargo. Pero era necesario. La carnada había sido lanzada, y ellos la habían mordido con una avidez que confirmaba, una vez más, su verdadera naturaleza. La invitación a la Nacional era la pieza central del plan del licenciado Vidal. Tiene que ser en su territorio, me había dicho. Un lugar público, lujoso, donde se sientan cómodos y superiores. Un lugar donde una escena de gritos sería impensable. Ahí, en su propio escenario, es donde bajará el telón. Pasé el resto del día en una especie de trance. Atendí la panadería, despaché a los clientes, di instrucciones a mi empleada, pero mi mente estaba en otra parte. Estaba ensayando mis líneas, repasando el plan, fortaleciendo mi corazón para la batalla que se avecinaba. Sabía que esa noche no solo sería el fin de un engaño, sería el fin de la relación que tenía con mi hija, al menos como la conocía hasta ahora. Y aunque era necesario, no podía evitar sentir una profunda tristeza. Iba a celebrar un funeral, y la fallecida era la imagen de la niña que yo había criado,
la niña que, en algún punto del camino, se había perdido para siempre. Esa tarde, cerré la panadería más temprano de lo habitual. Le dije a mi empleada que me sentía un poco cansada. Era una media verdad. Estaba agotada, pero no físicamente. Era un cansancio del alma, el peso de los días de tensión y la anticipación de la noche que se venía. En lugar de prepararme para la cena, hice algo que no había hecho en mucho tiempo. Fui a mi habitación y saqué una vieja caja de zapatos del fondo del armario. Dentro estaban las fotos. Fotos de una vida que parecía pertenecer a otra persona. Ahí estaba Renata, con sus coletas y su vestido de primera comunión, sonriéndome con una boca a la que le faltaban 2 dientes. Ahí estaba yo, mucho más joven, cargándola en la playa, ambas riendo a carcajadas. Una foto de su graduación de la preparatoria, ella con su toga y birrete, abrazándome con fuerza. En cada foto, sus ojos brillaban con una luz que ya no reconocía. ¿Dónde se había ido esa niña? ¿En qué momento esa admiración se había convertido en derecho y ese amor en una herramienta para conseguir lo que quería? Me detuve en una foto en particular. Era de su boda con Damián. Ambos se veían increíblemente felices. Yo estaba a un lado, sonriendo, pero mis ojos, ahora que los veía con la claridad de la traición, me di cuenta de que ya entonces había una sombra de preocupación en ellos. Quizá mi instinto, esa brújula interna de las madres, había estado intentando advertirme desde hacía mucho tiempo, pero yo me había negado a escuchar. Sostuve la foto de la boda en mis manos. Recordé lo orgullosa que me sentí ese día y la esperanza que tenía de que Damián fuera un buen hombre para ella, un hombre trabajador, como lo había sido mi Rogelio. Qué equivocada estaba. Los había visto como una pareja joven luchando por salir adelante, cuando en realidad eran un equipo de estafadores profesionales, y yo era su única y más leal cliente. Empecé a llorar. No eran las lágrimas de rabia de los días anteriores, eran lágrimas de luto. Lloré por la niña de las fotos, la que se había perdido en algún lugar del camino. Lloré por el matrimonio que resultó ser una farsa. Lloré por los años de confianza ciega, por mi propia ingenuidad, y lloré por la madre que tenía que hacer lo que estaba a punto de hacer. Tenía que amputar una parte de mi propio corazón para salvar el resto de mi ser. Después de un rato, sequé mis lágrimas. Guardé las fotos de nuevo en su caja y la devolví al armario. El luto había terminado. Era hora de prepararse para la batalla. Fui a la cocina, pero no para cocinar la cena. Encendí los hornos. Saqué la mejor harina, la mantequilla más fina, el chocolate belga que guardaba para ocasiones especiales, y empecé a hornear. No era un pastel de 3 leches, ni un panqué de naranja, era una creación. Un pastel de chocolate oscuro, de varios pisos, cubierto con un ganache brillante y decorado con una filigrana de chocolate blanco que requería un pulso de cirujano. Era el tipo de pastel que hacía para las bodas más elegantes, una obra de arte comestible. Mientras mis manos trabajaban, mezclando, batiendo, decorando, mi mente se enfocó. Cada movimiento era preciso, deliberado. El caos de mis emociones se canalizó en la creación de algo hermoso y perfecto. Era una ironía cruel. Estaba creando la pieza central para la destrucción de una relación. Cuando terminé, ya era de noche. El pastel era magnífico, y sobre su superficie lisa y oscura, con una manga pastelera y con la caligrafía más elegante que pude lograr, escribí la frase que sería el golpe final. Lo miré, terminado, sobre el mostrador de mi cocina. Era, sin duda, el pastel más amargo que había hecho en toda mi vida. Llegué a la Nacional a las 9 menos cuarto. Quería estar allí antes que ellos, elegir la mesa, ser la anfitriona, tener el control de la situación desde el primer momento. El restaurante era todo lo que había imaginado, un lugar de lujo discreto, con maderas oscuras, luz tenue y un murmullo de conversaciones educadas.
el tipo de lugar donde un escándalo sería tan fuera de lugar como un perro en una iglesia. Elegí una mesa redonda en el centro del salón, una isla visible desde casi cualquier punto. Cuando el mesero me ofreció algo de beber, pedí una simple agua mineral. Necesitaba la cabeza despejada. A las 9 en punto, llegaron. Los vi entrar y sentí una punzada en el pecho, la última, quizá. Se veían espectaculares. Renata llevaba un vestido rojo ajustado que gritaba dinero y Damián un saco sport que le quedaba a la perfección. Caminaron por el restaurante como si fueran los dueños, sonriendo, saludando con la cabeza a algún conocido. Eran la imagen del éxito, un éxito comprado con mis lágrimas y mis ahorros. «Mamá», exclamó Renata al verme, su voz resonando con una alegría teatral. Se inclinó para darme un beso en la mejilla. Olía a un perfume caro, uno que yo nunca podría permitirme. Damián me dio un abrazo. «Suegrita, qué guapa está. Y qué detallazo el de la cena». «Ustedes se lo merecen», respondí, mi voz sonando sorprendentemente calmada. «Siéntense, por favor». La conversación durante la primera media hora fue una obra maestra de la hipocresía. Me contaron, con lujo de detalles inventados, sobre la operación de Damián. Hablaron del doctor maravilloso, de la recuperación milagrosa, del susto tan grande que se habían llevado. Yo asentía, hacía las preguntas adecuadas, y ya puede apoyar el pie. ¿Le dolió mucho? Jugando mi papel de madre preocupada a la perfección. Pero bueno, gracias a ti, mamá, pudimos solucionarlo, dijo Renata, poniendo su mano sobre la mía. Su piel era suave, la mía, áspera por el trabajo. No sé qué haríamos sin ti. Para eso están las madres, dije, mirándola directamente a los ojos. Por un instante, creí ver un parpadeo de incomodidad en su mirada, pero desapareció tan rápido como llegó. Ordenaron sin mirar los precios. Pidieron el corte de carne más caro, el vino más recomendado por el sommelier. Hablaban de sus planes. Un viaje a la playa en cuanto Damián se recupere del todo, redecorar su apartamento, quizá comprarse un coche nuevo más adelante, uno más seguro. Cada palabra era una vuelta de tuerca en mi corazón. Yo apenas probé mi ensalada. No tenía hambre. Estaba observando, memorizando cada detalle de esa noche, cada mentira, cada gesto de arrogancia. Estaba grabando en mi memoria la imagen final de la familia que creía tener. Cuando terminaron el plato fuerte, el mesero se acercó. ¿Desean ver la carta de postres? Renata y Damián se miraron con complicidad. «Claro que sí», dijeron casi al unísono. Yo levanté una mano. «No será necesario», dije con una sonrisa serena. «Yo ya me encargué del postre. Es una sorpresa». Ambos me miraron, intrigados y complacidos. Probablemente pensaron que había ordenado el postre más espectacular de la casa. Pobres ingenuos. No tenían ni idea de la amargura que estaban a punto de probar. Hice una seña discreta al capitán de meseros, con quien ya había hablado al llegar. Él asintió. El telón estaba a punto de levantarse para el acto final. El capitán de meseros se acercó a nuestra mesa con la solemnidad de un mayordomo de película. «Señora, su encargo está listo». Renata aplaudió suavemente, como una niña emocionada. «Ay, mamá, qué misteriosa. ¿Qué es?» «Ya verás», respondí, manteniendo mi sonrisa en su lugar. 2 meseros más aparecieron, empujando un carrito de servicio. Sobre él, cubierto por una cúpula de plata, había algo grande. Lo colocaron junto a nuestra mesa. El capitán, con un gesto teatral, levantó la cúpula. Ahí estaba, mi pastel. Incluso en la luz tenue del restaurante, se veía magnífico. El ganache de chocolate oscuro brillaba. Las filigranas blancas eran delicadas y perfectas. Era una obra de arte, y por un momento, un silencio de admiración se hizo en las mesas cercanas que alcanzaron a verlo. «Mamá», exclamó Renata, genuinamente impresionada. Es espectacular. Tú lo hiciste.
Por supuesto, dije. Solo lo mejor para mi hija en una ocasión tan especial. Damián Shilboen-Bosboya. Suegrita se voló la barda. Esto es increíble. Estaban deslumbrados, encantados. Sus caras eran la imagen pura de la codicia satisfecha. No se habían fijado en el detalle. Sus ojos solo veían el lujo, el chocolate caro, el gesto de generosidad. No habían leído las palabras. El capitán de meseros, siguiendo mis instrucciones, giró lentamente el pastel sobre el carrito para que la inscripción quedara de frente a ellos. ¿Qué dice ahí?, preguntó Renata, entrecerrando los ojos para leer la elegante caligrafía de chocolate blanco. Leyó en voz alta, primero con curiosidad, y luego su voz fue perdiendo fuerza, hasta convertirse en un susurro ahogado. Felicidades por su camioneta nueva. El silencio que cayó sobre nuestra mesa fue tan denso y tan pesado que parecía tener forma física. Podría haber jurado que el murmullo del resto del restaurante también se había apagado. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Renata. Sus ojos, antes brillantes de alegría, ahora estaban abiertos de par en par, fijos en el pastel, como si las palabras fueran serpientes a punto de morderla. Su sonrisa se congeló y luego se desmoronó, dejando una máscara de puro horror. Damián se quedó boquiabierto, literalmente. Su boca se abrió y se quedó así, paralizada. Miró del pastel a mí y de mí al pastel. La confusión en su cara dio paso al pánico. Era la mirada de un ladrón atrapado con las manos en la masa. Nadie dijo nada durante lo que pareció una eternidad. El pastel, mi hermosa y terrible creación, estaba en el centro de la mesa, un monumento a su engaño. Las palabras de chocolate blanco brillaban bajo la luz, una acusación dulce e irrefutable. La gente de las mesas cercanas, que antes admiraban el pastel, ahora nos miraban con una curiosidad indiscreta, sintiendo la tensión que emanaba de nuestra mesa. Renata fue la primera en reaccionar. Levantó la vista del pastel y me miró, y en sus ojos ya no vi a mi hija. Vi a una extraña acorralada, furiosa y asustada. ¿Qué significa esto, mamá?, balbuceó, su voz apenas un hilo. Mi sonrisa no se había movido. La había mantenido fija en mi rostro como una máscara de yeso. Me incliné ligeramente sobre la mesa y con la voz más calmada y clara que he usado en mi vida respondí: significa, querida hija, que la fiesta se acabó. La pregunta de Renata, ¿qué significa esto?, quedó flotando sobre la mesa, cargada de una tensión casi eléctrica. Damián seguía mudo. Su cara era una mezcla de pánico y palidez. En lugar de responder con palabras, realicé mi siguiente movimiento. Tomé mi bolso, el mismo bolso viejo de siempre, y saqué de él una carpeta de cartón. No era grande ni ostentosa, pero en ese momento se sentía más pesada que un lingote de oro. La deslicé sobre el mantel blanco de la mesa hasta que quedó justo frente a ellos, junto al pastel. El sonido suave del cartón deslizándose fue el único ruido en nuestro pequeño universo de silencio. «Ábranla», dije. Mi voz no era un ruego, sino una orden tranquila. Renata me miró con desafío, sus ojos llenos de una furia incipiente. Pero Damián, con la mano temblorosa, alargó el brazo y abrió la carpeta. La primera hoja era una impresión a color de alta calidad de la publicación de Damián en Instagram. La foto del contrato de la camioneta, con su estúpido comentario sobre la mejor suegra del mundo. El rostro de Damián se descompuso aún más, si eso era posible. Parecía que iba a vomitar. Renata se inclinó para ver y soltó un pequeño jadeo. «Sigan viendo», los animé con una voz suave. Debajo de esa hoja había más. Una por una, como las cartas de un tarot macabro, estaban las pruebas de su doble vida. Las capturas de pantalla de sus vacaciones en Cancún, con la fecha coincidiendo perfectamente con la semana en que supuestamente les habían cortado la luz. Las fotos de sus cenas en restaurantes de lujo, cada una correspondiente a una emergencia financiera diferente.
el reloj nuevo de Damián, el bolso de marca de Renata. Creé un pequeño portafolio, organizado cronológicamente. Cada mentira tenía su evidencia visual correspondiente. Era un catálogo metódico y aplastante de su engaño. La última hoja no era una foto, era una simple hoja de cálculo que yo misma había hecho la noche anterior. Tenía 3 columnas: fecha, motivo del préstamo y monto. Rastreé meticulosamente los últimos 2 años de sus peticiones: la endodoncia, el boiler, las criptomonedas, la mamá enferma, las multas, las reparaciones, todo estaba ahí. Y al final de la columna de monto, en negritas y subrayado, estaba el total: $785,000 pesos, 785,000 pesos. Ver la cifra escrita, en blanco y negro, me golpeó incluso a mí. Era una cantidad obscena, el fruto de años de mi trabajo, de mi sudor, de mis noches sin dormir. Renata miró la cifra y luego me miró a mí, sus ojos ahora llenos de lágrimas. Pero no eran las lágrimas de arrepentimiento que una parte tonta de mí todavía esperaba ver. Eran lágrimas de rabia, de humillación. ¿Cómo pudiste? Siseó, su voz baja y venenosa. Nos espiaste, violaste nuestra privacidad. Esto es enfermizo, mamá. La vi intentando girar la situación, intentando convertirme en la villana. Pero yo estaba preparada para eso. El licenciado Vidal me lo había advertido. No respondí a su acusación. Simplemente mantuve mi mirada fija en ella, una mirada tranquila, sin odio, pero sin una pizca de la debilidad que ella estaba acostumbrada a ver. Mi silencio fue más elocuente que cualquier grito. Le decía: se acabó. Tus trucos ya no funcionan aquí. Damián, por su parte, parecía haberse encogido en su silla. Tenía la mirada clavada en la hoja de cálculo, como si la cifra tuviera el poder de convertirlo en piedra. Él, el cerebro de muchas de las estafas, no tenía nada que decir ahora que sus mentiras estaban expuestas sobre el mantel. El banco de mamá, dije, repitiendo mi frase anterior. Pero esta vez, completándola, que en realidad era el banco del dulce esfuerzo, el banco de mis manos y mi espalda, a partir de este momento, cierra sus operaciones permanentemente. Tomé mi copa de agua mineral y bebí un sorbo. Este pastel, continué, señalando la hermosa creación que seguía intacta, es lo último que recibirán de mí. Es un regalo de despedida. Un recordatorio de lo dulce que puede ser el fruto del trabajo honesto. Algo que, espero, algún día lleguen a comprender. La reacción de Renata a mis últimas palabras no fue el silencio avergonzado que yo esperaba. Fue una explosión. No te atrevas a hablarme de trabajo honesto, espetó, su voz subiendo de volumen, atrayendo aún más la atención de las mesas cercanas. Tú no sabes nada, toda tu vida metida en esa panadería apestosa a harina. ¿Crees que eso es vida? Nosotros aspiramos a más, a algo mejor que lo que tú tuviste. Sus palabras me hirieron, sí, pero también me revelaron la verdad más profunda de su motivación. No era solo codicia, era desprecio. Un desprecio profundo por mi vida, por mi trabajo, por todo lo que yo era. Ella no veía mi esfuerzo como algo noble, lo veía como algo patético, algo de lo que ella tenía que escapar a toda costa, usando mi propio dinero como combustible. ¿Aspiran a más?, repetí, mi voz todavía calmada, creando un contraste escalofriante con su histeria. ¿Y más significa vivir de las mentiras? Mejor significa robarle a tu propia madre, la que se ha pasado la vida trabajando precisamente para que a ti no te faltara nada. No te robamos, gritó, tú nos lo dabas, siempre lo has hecho, es tu obligación como madre. Mi obligación, Renata, era enseñarte a ser una persona decente. Y claramente, en eso, he fracasado miserablemente, dije, y esa fue la primera vez que mi voz se quebró un poco, no de debilidad, sino de una tristeza infinita. Damián, al ver que la situación se salía de control y que la gente los miraba abiertamente,
intentó intervenir. Puso una mano en el brazo de Renata. Ya, mi amor, cálmate. Estamos en un lugar público. No me toques, le gritó ella, apartando su mano con furia. Se giró hacia mí de nuevo, sus ojos inyectados en sangre. Esto es tu culpa. Siempre ha sido tu culpa. Por tu culpa me siento así. ¿Así cómo, Renata?, pregunté, genuinamente curiosa por saber qué nueva excusa inventaría. Como que nunca es suficiente, como que siempre tengo que estar luchando. Tú tienes tu negocio, tu dinero guardado, y a nosotros nos lo niegas. Eres una egoísta. La lógica de su argumento era tan retorcida, tan increíblemente egocéntrica, que por un momento me quedé sin palabras. A sus ojos, mi dinero no era mío, era un recurso que le pertenecía por derecho, y yo era una simple administradora que se estaba negando a liberárselo. En ese momento, el capitán de meseros, un hombre discreto y profesional, se acercó a nuestra mesa. Disculpen, señores, ¿hay algún problema? Su presencia fue como un pinchazo en el globo de la ira de Renata. Ella pareció darse cuenta de dónde estaba, de la gente que la miraba. Se cayó de golpe, respirando agitadamente. Aproveché la interrupción. Saqué de mi bolso un par de billetes de 500 pesos y los puse sobre la mesa. Esto debería cubrir mi ensalada y el agua. ¿Y los problemas?, dije mirando al capitán. Luego me levanté de mi silla. Mis movimientos eran lentos, dignos. Miré por última vez a las dos personas sentadas frente a mí. La cara de Renata era una máscara de odio y humillación. Damián tenía la mirada perdida en el mantel, incapaz de enfrentarme. Se veían pequeños, patéticos, ahogados en la fealdad de su propia creación. Que disfruten su cena, dije en voz baja. Y el pastel. Tienen mucho que celebrar. Me di la vuelta y caminé hacia la salida. No miré atrás. Sentía docenas de ojos clavados en mi espalda, pero no me importó. Mientras cruzaba las puertas del restaurante y salía a la noche, sentí que el teatro por fin se había derrumbado. Las máscaras habían caído, y todo lo que quedaba eran las ruinas. El aire de la noche en Monterrey, usualmente cálido y pesado, me pareció increíblemente fresco y ligero al golpear mi rostro. Me detuve en la acera, justo afuera de la entrada del restaurante, y tomé una bocanada de aire, la primera en mucho tiempo que no se sentía cargada de mentiras y tensión. El valet parking, un joven atento, se acercó. ¿Le traigo su coche, señora? Asentí, y mientras él corría a buscar mi viejo Tsuru, me permití un momento para procesar lo que acababa de suceder. No sentía euforia, no sentía la alegría de la victoria. Lo que sentía era un profundo, inmenso y abrumador alivio. Era la sensación que debe tener un prisionero al ser liberado después de una larga condena. Una condena que yo misma me había impuesto, hecha de amor, culpa y una ceguera voluntaria. Vi mi reflejo en los cristales oscuros del restaurante. Vi a una mujer de 64 años, con arrugas alrededor de los ojos y canas en el cabello. Una mujer que se veía cansada, pero por primera vez en mucho tiempo, vi que su espalda estaba recta. Sus hombros no estaban encorvados por el peso de las preocupaciones de otros. El joven del ballet llegó con mi coche. El contraste entre mi modesto Tsuru y los Mercedes y BMWs que lo rodeaban era casi cómico. Le di una propina generosa, me subí y cerré la puerta. El interior familiar del coche, con su ligero olor a vainilla del ambientador y a pan de la panadería, fue como un refugio. Encendí el motor y me quedé allí un momento, con las manos en el volante. Las lágrimas empezaron a brotar de mis ojos, pero eran diferentes a las lágrimas que había derramado en los últimos días. No eran de dolor, ni de rabia, ni de luto. Eran lágrimas de pura y simple liberación. Lloré por la libertad que acababa de reclamar, lloré por la fuerza que no sabía que tenía, lloré porque, a pesar de todo el dolor, había elegido la dignidad sobre la sumisión. Conduje sin rumbo fijo por un rato, con las ventanas abiertas,
dejando que el aire de la noche se llevara los últimos vestigios de la atmósfera sofocante del restaurante. Pasé por el Parque Fundidora, viendo a las familias pasear, a las parejas reír. La vida seguía, ajena a mi drama personal, y ese pensamiento, en lugar de hacerme sentir pequeña, me reconfortó. Mi problema, por más grande que pareciera, era solo eso, mi problema, y acababa de dar el paso más grande para solucionarlo. Finalmente, enfilé el coche hacia mi casa. Al llegar, aparqué en mi lugar de siempre, detrás de la panadería. Apagué el motor y me quedé en silencio, mirando la puerta de mi hogar. Por años, esa casa no había sido un verdadero santuario. Siempre estaba la ansiedad latente, la espera de la siguiente llamada, de la siguiente emergencia. Pero esa noche, al entrar y cerrar la puerta detrás de mí, sentí una paz que no recordaba haber sentido. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio de soledad, era un silencio de tranquilidad, un silencio que era mío y de nadie más. Fui a la cocina, puse agua a calentar y me preparé el mismo té de manzanilla de la noche en que todo empezó. Pero esta vez no lo bebí con la angustia de la incertidumbre. Lo bebí con la serena certeza de que, sin importar lo que pasara mañana, yo había recuperado el control de mi vida. Y ese primer sorbo, en la paz de mi hogar recuperado, fue el sorbo más dulce y liberador que había probado en mi vida. La paz duró exactamente 1 hora y media. El tiempo suficiente para que Renata y Damián salieran del restaurante, probablemente después de una humillante discusión sobre cómo pagar la cuenta, y llegaran a su apartamento. A las 11:15 de la noche, mi teléfono, que había dejado en silencio sobre la mesa de la cocina, empezó a vibrar con una furia epiléptica. Era Renata. Dejé que sonara. Vibró durante 1 minuto completo y luego se detuvo. Inmediatamente empezó a vibrar de nuevo. Así estuvo durante casi 10 minutos, una llamada tras otra. Yo seguía sentada en mi sillón, bebiendo mi té, observando la pantalla iluminarse con su nombre como si fuera un espectáculo lejano que no tenía nada que ver conmigo. Cuando se dio cuenta de que no iba a contestar, empezaron los mensajes. El primero fue corto y lleno de rabia. Eres increíble. No puedo creer lo que hiciste. Lo leí y no sentí nada. Era como leer el mensaje de una desconocida. El siguiente fue más largo, un torrente de acusaciones y autojustificación. ¿Cómo te atreves a humillarnos así, delante de toda esa gente? ¿Qué clase de madre hace eso? Todo lo que queríamos era salir adelante y tú nos pones el pie encima. Nunca nos has apoyado de verdad. Leí la última frase. Nunca nos has apoyado de verdad, y solté una risa seca, sin alegría. Casi 800,000 pesos en apoyo no de verdad. La capacidad de autoengaño de mi hija era fascinante. Luego, la táctica cambió. Damián tomó el relevo. Sus mensajes eran un intento torpe de apelar a mi conciencia. Suegrita, por favor, conteste. Renata está destrozada. Lo que usted vio no es lo que parece. Hay explicaciones para todo. No nos juzgue tan duro. Somos su familia. No es lo que parece. La frase clásica del infiel, del mentiroso, del estafador atrapado. Borré su mensaje sin responder. Después de Damián, llegó el turno de la artillería pesada, los monos voladores, como me había explicado el licenciado Vidal. La primera en llamar fue mi prima Karina, la madre de la prima de Renata que había subido la foto de la cena de carnes. Karina era una mujer bien intencionada pero increíblemente ingenua y fácil de manipular. A ella sí le contesté. Amalia, exclamó, su voz llena de una angustia que no era suya. Acabo de hablar con la pobre de Renata. Está inconsolable. ¿Qué pasó? Me dijo que la corriste de un restaurante y la acusaste de cosas horribles. Karina, respondí con una paciencia infinita. La historia es un poco más larga que eso. Y te aseguro que Renata omitió algunos detalles importantes. Pero es tu hija.
Tu única hija, insistió. ¿Cómo pudiste hacerle algo así? La familia es lo primero. Tienes razón, Karina. La familia es lo primero, dije, mi voz endureciéndose. Y es precisamente por eso que hice lo que hice. A veces, proteger a tu familia significa protegerla de sí misma y también significa protegerte a ti misma para que no te destruyan. Le expliqué brevemente, sin entrar en detalles humillantes, que había descubierto un engaño financiero que llevaba años. Karina se quedó en silencio, confundida. La versión simplista de madre cruel versus hija víctima que Renata le había vendido ya no cuadraba. Le agradecí su preocupación y colgué amablemente. Sabía que habría más llamadas como esa, más parientes bien intencionados que solo habían escuchado una cara de la moneda. Pero ya no me importaba. Había pasado demasiado tiempo preocupándome por lo que los demás pensarían de mí. Esa noche, la única opinión que me importaba era la mía. Puse mi teléfono en modo avión. El silencio que llenó la casa fue absoluto, definitivo. Era mi declaración de independencia. La tormenta podía rugir afuera todo lo que quisiera. Dentro de mi fortaleza, por fin, reinaba la paz. Me fui a dormir y por primera vez en años dormí profundamente, sin pesadillas y sin la ansiedad de esperar una llamada en mitad de la noche. Los días que siguieron a la cena en la Nacional fueron extrañamente silenciosos. Después de la tormenta inicial de llamadas y mensajes, se instaló una calma chicha, una ausencia de comunicación que era más elocuente que cualquier grito. Renata y Damián habían desaparecido de mi vida. No más llamadas, no más emergencias, no más dramas. Al principio, cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un vuelco, por pura costumbre, pero poco a poco me fui acostumbrando al silencio y empecé a disfrutarlo. Era un silencio que me permitía escuchar mis propios pensamientos, concentrarme en mi trabajo, disfrutar de las pequeñas cosas sin la nube negra de la preocupación constante sobre mi cabeza. Me sumergí en la panadería como nunca antes. El trabajo físico, el olor a pan recién hecho, el murmullo de los clientes habituales, todo ello fue mi terapia. Mis manos, siempre ocupadas amasando, decorando, empacando, no tenían tiempo para temblar. Mi mente, enfocada en las recetas y los pedidos, no tenía espacio para la autocompasión. Mis clientes notaron el cambio en mí, aunque no supieran la razón. Se le ve muy bien, doña Amalia, me dijo la señora Rodríguez, una clienta de toda la vida. Se ve más ligera. Y era verdad, me sentía más ligera. Durante años había cargado con el peso de sus problemas, de sus mentiras, de mis propias culpas. Ahora ese peso había desaparecido. Era sorprendente cuánto más podía lograr, cuánto más podía disfrutar ahora que no estaba dedicando la mitad de mi energía emocional y financiera a mantener a flote a dos adultos que se negaban a nadar por sí mismos. Descubrí que tenía más dinero al final de la quincena. No era una fortuna, pero era suficiente para dejar de preocuparme por si podría pagar las facturas del mes siguiente. Empecé a permitirme pequeños lujos que antes consideraba frívolos. Comprar un queso un poco más caro, llevarme a casa un corte de carne bueno para cenar, incluso compré un libro nuevo, algo que no hacía en años. También descubrí que tenía más tiempo, tardes enteras, que antes pasaba angustiada por teléfono, ahora las pasaba sentada en el pequeño patio de mi casa, leyendo, escuchando la radio o simplemente sin hacer nada, disfrutando de la paz. Por supuesto, no todo era fácil. Había momentos, especialmente por las noches, en que la tristeza me embargaba. Pensaba en Renata, en la niña que había sido, y me preguntaba qué había hecho mal. ¿Fue mi culpa? ¿La sobreprotegí demasiado? ¿Mi ausencia por el trabajo la había dañado de una forma irreparable? Pero ya no permitía que esos pensamientos me consumieran. Acepté que nunca tendría todas las respuestas. Acepté que mi hija era una adulta responsable de sus propias decisiones, por más destructivas que fueran. Yo había hecho todo lo que pude, y ahora
mi responsabilidad principal era conmigo misma. Una tarde, Marisol vino a visitarme. Trajo café y pan dulce de otra panadería para que no trabajes de más, dijo con una sonrisa. Nos sentamos en la cocina y hablamos durante horas. ¿Has sabido algo de ellos?, me preguntó con delicadeza. Negué con la cabeza. Nada. Silencio absoluto. Quizá es lo mejor, dijo ella. A veces, la única forma de sanar una herida es dejar de tocarla. Tenía razón. El silencio, que al principio se sentía como un abismo, se había convertido en un espacio para sanar. Un espacio para que yo, Amalia, me reencontrara conmigo misma, no como la madre de Renata, no como la suegra de Damián, sino simplemente como Amalia, una mujer que, a sus 64 años, estaba empezando a aprender a vivir para sí misma, y era un comienzo aterrador, pero también maravillosamente esperanzador. Con la carga financiera y emocional de Renata y Damián fuera de mi vida, sucedió algo inesperado. Mi creatividad regresó. Durante años, la panadería había funcionado en piloto automático. Hacía los mismos panes, los mismos pasteles, las mismas recetas que sabía que se vendían. No tenía la energía ni la inspiración para más. La preocupación constante era como un ruido de fondo que ahogaba cualquier nueva idea. Pero ahora, en el silencio, las ideas empezaron a fluir. Una mañana me desperté con una idea clara en mi cabeza. Un pastel de chocolate con chile ancho y un toque de canela. Algo diferente, algo que reflejara los sabores de nuestra tierra de una forma nueva. Pasé todo el día experimentando, ajustando las cantidades, hasta que di con la receta perfecta. Lo puse en el mostrador al día siguiente como el pastel del día. Se vendió todo en 2 horas. Ese pequeño éxito fue la chispa que encendió un fuego. Empecé a experimentar de nuevo como lo hacía cuando recién empecé el negocio con Rogelio. Creé conchas con relleno de cajeta, empanadas de mole, un panqué de elote con un glaseado de rompope. La gente empezó a venir a la panadería no solo por el pan de siempre, sino por la curiosidad de ver qué novedad tiene hoy doña Amalia. El dinero que ya no se iba por el desagüe de las mentiras de mi hija, decidí reinvertirlo en mi negocio. Mi sueño siempre había sido tener un horno de convección decente, uno que horneara de manera pareja y me permitiera producir más. Durante años fue un lujo impensable. Ahora, después de 3 meses de no tener emergencias, tenía el dinero suficiente para comprarlo. El día que lo instalaron, me quedé mirándolo como si fuera una joya. Era un símbolo de mi nueva vida, un fruto tangible de mi libertad. También decidí darle una mano de gato al local. Pinté las paredes de un color más cálido, cambié las viejas cortinas y puse un par de mesitas pequeñas junto a la ventana para que la gente pudiera tomarse un café con su pan. Contraté a un joven, Mateo, un estudiante de gastronomía lleno de energía y buenas ideas, para que me ayudara por las tardes. La panadería, el dulce esfuerzo, empezó a florecer. Dejó de ser solo un lugar para comprar pan y se convirtió en un pequeño punto de encuentro en el barrio. La gente venía, charlaba, se reía. La energía del lugar cambió por completo y yo cambié con ella. Mateo, mi nuevo ayudante, me trataba con un respeto y un cariño que me conmovían. Me llamaba maestra Amalia y escuchaba mis historias sobre las recetas antiguas con una atención genuina. Un día, mientras decorábamos unos pasteles, me dijo: «Maestra, usted tiene manos mágicas, pero lo que más admiro es la pasión que le pone. Se nota que ama lo que hace». Sus palabras me llegaron al alma. Me di cuenta de que, durante mucho tiempo, había perdido esa pasión. El trabajo se había convertido en una obligación, una forma de producir el dinero que otros gastaban. Ahora volví a ser mi vocación, volví a ser mi alegría. El renacer de la panadería era un espejo de mi propio renacer. Estaba podando las ramas secas y permitiendo que nuevas flores crecieran. Estaba invirtiendo en mi futuro, en mi legado.
Y cada pan que salía del horno nuevo, cada cliente que se iba con una sonrisa, era una afirmación de que había tomado la decisión correcta. Estaba construyendo algo real, algo honesto, algo de lo que por fin podía sentirme orgullosa sin reservas. Pasaron casi 6 meses, 6 meses de paz, trabajo duro y una creciente sensación de bienestar. Había establecido una nueva rutina, una vida tranquila centrada en mi panadería y mis pequeños placeres. Casi había logrado convencerme de que el capítulo de Renata y Damián estaba cerrado para siempre. Pero los manipuladores raramente se rinden a la primera. Fue un martes por la tarde. Estaba tendiendo el mostrador mientras Mateo limpiaba la cocina. La campanilla de la puerta sonó y levanté la vista, lista para saludar a un cliente. Pero no era un cliente. Era Renata. Me quedé helada por un segundo. La mujer que estaba parada en mi tienda apenas se parecía a la que había visto en la Nacional. Estaba mucho más delgada. Llevaba unos jeans viejos y una camiseta sin chiste. No llevaba ni una gota de maquillaje y su cabello, antes perfectamente peinado, estaba recogido en una coleta descuidada. Tenía ojeras profundas. Era la imagen perfecta de la miseria y el arrepentimiento. O al menos, esa era la imagen que quería proyectar. «Mamá», dijo en voz baja, como si temiera que el sonido pudiera romperla. «Renata», respondí. Mi voz era neutral. Me sequé las manos en el delantal, un gesto que me dio un momento para recomponerme y levantar mis defensas. Se acercó lentamente al mostrador. Sus ojos se llenaron de lágrimas. «Necesitaba verte, hablar contigo». «Estoy trabajando», dije, sin moverme. «Solo serán 5 minutos, por favor», suplicó. Suspiré y le hice un gesto a Mateo para que se hiciera cargo. Salí de detrás del mostrador y la guié a una de las mesitas nuevas junto a la ventana. Nos sentamos, una frente a la otra. «¿Te ves bien, mamá?», dijo, mirando alrededor. «El lugar se ve diferente». «He estado ocupada», respondí, sin darle más información. Empezó el monólogo que, ahora lo veía claro, había ensayado meticulosamente. Lloró. Me dijo que lo sentía, que había sido una tonta, una egoísta. Me contó que Damián la había dejado. Se fue con otra, mamá. Me dejó sin nada. Se llevó la camioneta, se llevó todo. Me dijo que la iban a correr del apartamento porque no podía pagar la renta. He estado buscando trabajo, pero nadie me contrata, sollozó, secándose lágrimas falsas. No sé qué hacer, estoy sola, no tengo a nadie más que a ti. Escuché su actuación, porque eso era, una actuación, y era buena, tengo que admitirlo. Por un momento fugaz, el viejo instinto maternal tiró de mí. La vi allí, tan desvalida, y una parte de mí quiso abrazarla, decirle que todo estaría bien, pero entonces recordé la camioneta, el contrato, las vacaciones, la burla en sus ojos, y la frialdad regresó. Cuando terminó su discurso, se quedó mirándome, esperando mi reacción, esperando que yo, la madre de siempre, le ofreciera una solución, dinero, un lugar donde quedarse, una promesa de que me haría cargo de todo. La miré directamente a los ojos. «Lo siento mucho por tu situación, Renata. Debe ser muy difícil». Una chispa de esperanza brilló en su mirada. «Pero no puedo ayudarte de la manera que esperas», continué. La esperanza se extinguió. Su rostro se endureció. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que no voy a darte dinero. No voy a pagar tu renta. No voy a solucionar tus problemas». Me incliné y tomé una servilleta de papel y una pluma del mostrador. Anoté 2 cosas. «Esto», dije, deslizando la servilleta hacia ella, «es la dirección de la Bolsa de Trabajo Municipal. Te ayudan a hacer un currículum y a encontrar empleo. Y esto otro es el teléfono de un albergue para mujeres que ofrece un lugar seguro donde dormir y comer mientras buscas trabajo. Es limpio y seguro. Es todo lo que puedo ofrecerte,
Renata miró la servilleta como si fuera un insecto asqueroso. Luego levantó la vista hacia mí, y la máscara de víctima se desintegró por completo. Sus ojos se llenaron de un odio puro, sin diluir. Un albergue, siseó, su voz goteando veneno. ¿Quieres mandar a tu propia hija a un albergue? Quiero que tu propia hija aprenda a valerse por sí misma, respondí con calma. Se levantó de golpe, tirando la silla. Siempre lo supe, gritó, ya sin importarle que Mateo y un par de clientes nos estuvieran mirando. Nunca me quisiste de verdad. Solo te importa tu estúpida panadería y tu dinero. Eres una vieja egoísta y amargada. Ojalá te pudras sola aquí. Se dio la vuelta y salió de la tienda, dando un portazo que hizo temblar los cristales. Me quedé sentada, inmóvil. La violencia de sus palabras me dejó temblando, pero debajo del temblor había una certeza absoluta. Había pasado la prueba final y había aprobado. El ciclo de manipulación, por fin, estaba roto para siempre. Después del portazo de Renata, un silencio incómodo se apoderó de la panadería. Mateo, mi joven ayudante, se acercó a mi mesa con cautela. «Está bien, maestra Amalia». Lo miré y le sonreí, una sonrisa genuina aunque un poco temblorosa. «Estoy mejor que nunca, Mateo, mejor que nunca». Esa noche, cuando cerré el negocio, no me fui a casa. Tomé el teléfono y marqué el número de mi hermana. «Marisol», le dije en cuanto contestó, «prepara una maleta pequeña». «¿Qué? ¿Por qué? ¿A dónde vamos?», preguntó confundida. «No sé. A la playa. A Oaxaca, tal vez. He oído que la comida es increíble. Nos vamos este fin de semana. Yo invito». Hubo un silencio al otro lado y luego una carcajada de pura alegría. «Por fin, Amalia. Ya era hora. Claro que sí». Ese viaje fue, sin exagerar, uno de los mejores de mi vida. Hacía más de 20 años que no me tomaba unas vacaciones de verdad. Siempre había una excusa: el trabajo, la falta de dinero, una nueva emergencia de Renata. Pero en Oaxaca, todo eso se sentía a 1.000.000 de kilómetros de distancia. Nos hospedamos en un pequeño hotel boutique en el centro histórico. Caminamos por sus calles empedradas, maravilladas con los colores de las fachadas y la belleza de sus iglesias. Visitamos Monte Albán y nos quedamos sin aliento ante la majestuosidad de las ruinas zapotecas. Pero sobre todo, comimos. Comimos como si no hubiera un mañana. Probamos los 7 tipos de mole. Comimos tlayudas más grandes que nuestras cabezas. Desayunamos chocolate de agua con pan de yema. Para mí, que había dedicado mi vida a la comida, fue como llegar al paraíso. Una tarde, estábamos sentadas en una terraza con vista a la iglesia de Santo Domingo. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de tonos naranjas y morados. Teníamos 2 copas de mezcal frente a nosotras. «Hacía mucho que no te veía tan relajada, hermana», me dijo Marisol. Su mirada era cariñosa. «Hacía mucho que no me sentía tan relajada», admití. «Es como si me hubieran quitado un peso de encima, un peso que ni siquiera sabía que era tan pesado hasta que desapareció». Le conté lo de la visita de Renata a la panadería, la escena, las palabras llenas de odio. Marisol negó con la cabeza. «Esa niña no tiene remedio, pero tú hiciste lo correcto. A veces, la mayor muestra de amor es poner un límite». Tomé un sorbo de mi mezcal. El sabor ahumado y fuerte me recorrió la garganta. «Sabes, Marisol, por mucho tiempo me sentí culpable. Culpable por haber trabajado tanto, por no haber estado más presente. Pensé que darle dinero era una forma de compensarla. La culpa es una mala consejera, Amalia», dijo ella sabiamente. «Criaste a tu hija sola. Le diste un techo, comida, educación. Construiste un negocio de la nada. Hiciste más de lo que muchas madres hacen. El resto, las decisiones que ella tomó como adulta, eso ya no es tu responsabilidad». Sus palabras fueron un bálsamo. Escucharlas de ella, mi hermana, la que siempre había sido mi contrapunto crítico, significaba el mundo.
Esa noche, por primera vez, me perdoné. Me perdoné por no haber visto las señales antes. Me perdoné por haber sido ingenua. Y sobre todo, me perdoné por la culpa que me había encadenado durante tanto tiempo. Entendí que yo no había fracasado como madre, simplemente había amado a alguien que no estaba dispuesto a amarse a sí mismo lo suficiente como para ser honesto. Brindamos con nuestro mezcal. Por los nuevos comienzos, dijo Marisol. Por la paz, añadí yo. Y mientras el sol desaparecía detrás de las cúpulas de la iglesia, sentí una profunda gratitud por ese momento, por ese viaje, por mi hermana y por mí misma, por haber tenido el coraje de elegir mi propia paz. El viaje a Oaxaca no fue solo un viaje geográfico, fue el destino final de un largo viaje interior hacia la sanación. Han pasado 2 años desde aquella cena en la Nacional. A veces se sienten como 20. La mujer que era yo esa noche, la madre temblorosa y con el corazón roto, parece una extraña lejana. Hoy, a mis 66 años, siento que por fin estoy viviendo la vida que siempre debí tener. Mi panadería, el dulce esfuerzo, es más que un negocio, es el corazón de mi pequeña comunidad. Con la ayuda de Mateo, que ahora es prácticamente mi socio, hemos expandido el menú. Ofrecemos desayunos los fines de semana y nuestros talleres de repostería para niños se llenan en cuanto abrimos las inscripciones. La risa de los niños cubiertos de harina se ha convertido en uno de mis sonidos favoritos en el mundo. Mi salud ha mejorado. Los dolores de espalda crónicos han disminuido y duermo noches enteras sin interrupciones. El médico dice que es porque mis niveles de estrés han bajado drásticamente. Yo sé que tiene razón. La ansiedad constante había sido un veneno lento que me estaba consumiendo sin que me diera cuenta. Isidro, el cajero de Soriana, que fue el catalizador de todo, se jubiló el año pasado. Ahora es uno de mis clientes más leales. Viene todas las mañanas por su café y su concha de vainilla. A veces se sienta conmigo en una de las mesitas y charlamos sobre las noticias del barrio o las travesuras de sus nietos. Nunca hemos vuelto a hablar de aquella tarde en el supermercado, pero hay un entendimiento silencioso entre nosotros, un lazo de gratitud que no necesita palabras. Él me dio el regalo de la verdad y yo le estaré eternamente agradecida. ¿Y Renata? No la he vuelto a ver desde el día que dio el portazo en mi tienda. Las noticias me llegan a través del tamiz de los chismes familiares, fragmentos que mi prima Karina o alguna tía lejana me cuentan con cautela. Al parecer, su historia con Damián no era del todo mentira. Él sí la dejó, pero no por otra mujer, sino porque la fuente de ingresos se había secado. Se fueron juntos de Monterrey, dejando un rastro de deudas. Sé que vivieron un tiempo en Querétaro. Me contaron que intentaron el mismo esquema con un tío anciano de Damián, pero el hombre no fue tan crédulo como yo. La última vez que supe algo, hace unos 6 meses, Renata estaba trabajando como recepcionista en un hotel en la Riviera Maya, sola. Damián la había abandonado definitivamente. Cada vez que escucho estas noticias, siento una mezcla de tristeza y resignación. Me duele que la vida de mi hija haya tomado ese rumbo. Me duele su incapacidad para asumir la responsabilidad de sus actos. Pero ya no siento que sea mi culpa. Ya no siento la necesidad de correr a rescatarla. He aprendido, de la manera más dura posible, que hay rescates que solo uno puede hacer por sí mismo. Le deseo que encuentre la paz, que algún día aprenda a valorar el trabajo honesto y el amor verdadero. Pero su camino ya no es el mío. A veces, cuando estoy sola en la panadería por la noche, limpiando los mostradores, pienso en la cifra, 785,000 pesos. Es mucho dinero. Con eso, podría haber remodelado toda mi casa, haberme comprado un coche nuevo o haber viajado por el mundo. Pero luego miro a mi alrededor. Veo mi horno nuevo, mis mesas llenas de clientes felices, la sonrisa de Mateo, mientras experimenta con una nueva receta.
y me doy cuenta de que el dinero que perdí fue el precio de mi educación, fue el costo de mi libertad, y si lo pienso bien, fue la mejor inversión que he hecho en mi vida. Pagué para recuperar mi alma, y, viéndolo así, fue una ganga. Ahora mismo, estoy sentada en una de las mesitas de mi panadería. Es tarde, ya hemos cerrado. Afuera, la noche de Monterrey empieza a caer. El olor a pan recién horneado todavía flota en el aire. Una fragancia que para mí es el olor del hogar, de la perseverancia, de la vida misma. Sostengo una taza de café caliente entre mis manos, sintiendo el calor reconfortante. He pensado mucho en todo lo que pasó. He analizado cada decisión, cada palabra. Podría haberme quedado callada. Podría haber seguido financiando su farsa, comprando una paz falsa a costa de mi propia dignidad y su desarrollo moral. Hubiera sido más fácil, sin duda, sin confrontaciones, sin escenas, sin portazos. Pero la vida fácil raramente es la vida correcta. Aprendí que el amor incondicional no significa aceptación incondicional del mal comportamiento. Amar a alguien, amarlo de verdad, a veces significa tener el coraje de ponerle un espejo delante y obligarlo a ver el monstruo en el que se está convirtiendo, incluso si ese monstruo te odia por hacerlo. Amar a un hijo no es solo darle todo lo que pide, es, sobre todo, enseñarle el valor de las cosas. Y a veces, la única manera de enseñar el valor del dinero es dejar que sientan la dureza de su ausencia. También aprendí sobre la fortaleza. Siempre pensé que la fortaleza era aguantar, soportar el peso en silencio. Ahora sé que eso no es fortaleza, es resignación. La verdadera fortaleza es reconocer que algo te está destruyendo y tener el valor de alejarte, de cortar el lazo, por más doloroso que sea. Es elegirte a ti misma, no por egoísmo, sino por un acto radical de autopreservación. Miro mis manos, ya no son las manos de una joven. Están manchadas por la edad, surcadas de venas y arrugas. Cada línea cuenta la historia de una madrugada, de un saco de harina, de una vida de esfuerzo. Durante mucho tiempo, me avergoncé de ellas frente a las manos suaves y cuidadas de mi hija. Ahora las veo y siento un orgullo inmenso. Son las manos de una superviviente. Son las manos que construyeron todo esto. Son manos honestas. No sé qué será del futuro de Renata y he aprendido a vivir con esa incertidumbre. Rezo por ella, pero desde la distancia. He soltado la cuerda. Su vida, sus decisiones ya le pertenecen solo a ella. Mi vida por fin me pertenece solo a mí. A veces, en las conversaciones familiares, todavía surge el tema. Algunos parientes, como mi prima Karina, aún piensan que fui demasiado dura. La última vez que hablamos me dijo, al final del día, Amalia, elegiste tu dinero por encima de tu propia hija. Su comentario se quedó conmigo, y es la pregunta que a veces, en las noches más silenciosas, todavía me hago. Pero luego miro mi vida ahora, la paz que siento, el negocio que he hecho florecer, la persona más fuerte y sabia en la que me he convertido. Y pienso en la alternativa, una vida de ser lentamente desangrada, emocional y financieramente, por un engaño sin fin. Y es por eso que ahora les cuento mi historia, porque sé que no soy la única. Sé que hay otras madres, otros padres, otros hijos, atrapados en dinámicas similares de culpa y manipulación. Y a ustedes, les pregunto, mi hija dice que elegí el dinero sobre ella, pero yo creo que elegí el respeto propio sobre la manipulación. ¿Hice mal?